Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a la Casa de América, querido embajador. La verdad es que si Colón levantara la cabeza, yo creo que estaría muy contento con el Hispanic Council, con la Casa de América y con nuestros ponentes de lujo de hoy. Cuando desde dentro de España y fuera algunos manipulan descaradamente por motivos políticos la historia, pues yo creo que hay que reaccionar, no podemos quedarnos indiferentes. Y es necesario reaccionar con la verdad objetiva. Ni leyenda negra ni leyenda rosa, pero las cosas en su sitio. Pretender juzgar lo que pasó hace más de 500 años con los criterios de hoy, pues no parece lo más justo. Y si queremos entrar en ese ejercicio, pues compárese con otros procesos coloniales y cada cual sacará sus conclusiones. Dicho esto, quiero destacar una vez más la estrechísima colaboración con el Hispanic Council, institución que desde hace ya varios años mantenemos una estrecha colaboración. Hemos tratado muchos temas, el auge de la comunidad hispana de Estados Unidos, y todos los años, por estas fechas, celebramos el mes de la herencia hispana. Una actividad importante destinada a destacar la contribución de la cada vez más numerosa e influyente comunidad hispana en los Estados Unidos. La difusión de la cultura hispana y los grandes logros de los hispanos en los Estados Unidos de América son tareas urgentes e importantes. Recordamos con mucha satisfacción en esta casa las conferencias de Clara del Villar sobre la influencia hispana en Estados Unidos, la de Luis Alberto Ambrolio sobre la hispanidad de los Estados Unidos con una mirada al porvenir hispano y la mesa redonda que organizamos el año pasado sobre el auge del español en Estados Unidos. El tema elegido para este año, la huella de Cristóbal Colón en Estados Unidos, no puede ser de mayor actualidad. Y me gustaría mucho felicitar a María Saavedra por el espléndido informe que ha realizado y que se distribuirá luego. Y nada más, terminar, decía aquí John Eliot hace unos años en esta misma casa que sin España no se entiende la historia de América y sin América no se comprende la historia de España. Y Su Majestad el Rey, cuando era príncipe en un famoso discurso en Georgetown, decía que España es una nación americana. Ese vínculo es tan profundo como para que nos cuidemos de malas interpretaciones y creo que el debate de hoy ayudará en este. Muchísimas gracias por venir y bienvenido otra vez a la Casa América. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. No sé si se oye esto, tengo que... Bueno, supongo que los... Bueno, se oye, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias al director por abrirnos una vez más las puertas de Casa América, al director y a todo su equipo. Porque, bueno, es un placer para Hispanic Council pues, volver una vez más a esta magnífica casa. Es tradición ya que desde hace 5 años Hispanic Council celebra el mes de la herencia hispana. Como saben, desde hace ya más de 50 años se celebra en Estados Unidos ese mes de la herencia hispana. Primero empezó como Semana de la Herencia Hispana en el año 68 y luego 20 años después, en 1988, el presidente Reagan extendió de una semana a todo un mes, todo ese mes de la herencia hispana. Nosotros partimos de la base que, y me ha gustado mucho lo que el director ha comentado, de que nosotros sentimos y creemos que España es una nación americana y ese convencimiento es uno de los motores del Hispanic Council, que es una iniciativa que nace de la sociedad civil, de profesionales ajenos al ámbito político, al ámbito institucional, sino un grupo de profesionales que tenemos como misión, que creemos en el vínculo transatlántico, que creemos que es bueno que la relación entre España y Estados Unidos sea lo más fuerte posible y pensamos que la mejor manera de contribuir a ello es cumpliendo la misión que nosotros tenemos en Hispanic Council, que es difundir la herencia hispana de Estados Unidos, porque pensamos que es una manera para fortalecer esa relación entre España y Estados Unidos. Mañana es 12 de octubre, es el Día de la Hispanidad. Yo creo que es un día muy especial para todos los españoles. Nosotros creemos que hay muchos motivos para celebrar esa fecha, es el Día de la Hispanidad.
En Estados Unidos en los últimos años hay una corriente, yo creo que minoritaria, pero muy ruidosa, como comentábamos antes con María, de que tratan de ensuciar la herencia hispana de Estados Unidos, que tratan de ensuciar el legado de la huella de Cristóbal Colón en Estados Unidos. Y bueno, desde Hispanic Council pensábamos que podíamos aportar nuestro granito de arena. Nuestro trabajo es trabajar en el ámbito de la difusión, de la divulgación histórica, a través de publicaciones, a través de informes, a través de contenidos de comunicación. Y por eso le pedimos a María Saavedra, que me acompaña, que le agradezco mucho su magnífico trabajo, le planteamos el hacer un informe con el título de Columbus Day, donde ya daban la respuesta, sí, gracias, porque pensábamos que frente a que algunos intenten, y ya de hecho, tristemente está pasando en algunas ciudades de Estados Unidos, se está borrando esta fecha, que en Estados Unidos es este año el 14, el lunes, y nosotros pensamos que sí hay motivos para celebrar ese Columbus Day. Para nosotros este informe ha sido también muy especial porque, en el último año, les voy a dar algunas pequeñas cifras de lo que hemos hecho desde Hispanic Council en este año, antes de pasar a presentar a nuestros ponentes, que ya les agradezco su presencia y es un privilegio contar con ellos. En este año hemos puesto en marcha una iniciativa que es el Club de Amigos de Hispanic Council. Además hemos puesto en marcha una iniciativa que lanzamos una campaña de crowdfunding, de captación de fondos para financiar la edición y la publicación y la difusión de este informe de la profesora Saavedra, y hemos conseguido el objetivo que nos habíamos planteado. Hemos conseguido recaudar más de 3.000 euros para poder editar este informe. Y en España, ustedes saben, y aquí hay algunas personas, nos acompaña el embajador Rupérez, que conoce bien la realidad de Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha cultura de que la gente apoye causas, de que done dinero para apoyar ciertas causas, cosa que no pasa aquí en nuestro país. Y estamos muy contentos porque yo creo que vamos a terminar este año 2019 con más de 100 donantes individuales y para nosotros es la verdad que estamos muy contentos y aquí hay algunos de esos donantes a los que agradezco su presencia. La verdad es que la huella de Cristóbal Colón en Estados Unidos yo creo que es muy amplia. La capital de ese país se llama Washington, D.C., Distrito de Columbia. Mañana celebramos el 12 de octubre y en torno al 12 de octubre de 1792 se puso la primera piedra de la Casa Blanca, coincidiendo con esa fecha, que como bien saben la puso un español de Navarra, Pedro de Casenave. Y quería compartir con ustedes unos pequeños, a modo de resumen, de actividades que hemos hecho en este año, porque la verdad que ha sido un año muy intenso y como cada mes de la herencia hispana venimos aquí, pues nos gusta contarles que especialmente en este año, que la verdad que ha sido muy activo. Después de esta sesión, nosotros tenemos una reunión, un almuerzo con los miembros de nuestro consejo asesor en el que les vamos a explicar con detalle todo lo que hemos hecho en este año y los planes que tenemos para el año que viene. Pero les doy unos datos simplemente. En este último año hemos hecho 15 eventos, hemos publicado 5 informes, hemos puesto en marcha la campaña de ¿Sabías qué?, de una serie de vídeos que seguramente muchos de ustedes han visto. Es una campaña de 20 vídeos, ya hemos publicado 14, el lunes publicamos el número 15. Hemos publicado más de 150 posts en nuestra página web, que si no la conocen seguramente sí, pero les animo a que la visiten porque se ha convertido en una fuente de información y de generación de contenido muy, muy importante. Hemos tenido más de 150 impactos en los medios de comunicación solamente en este último año. Hemos aumentado nuestra comunidad, una comunidad online a través de Facebook, de Twitter, a través de nuestro mailing, llegamos hasta más de 25.000 personas. Hemos tenido 7 incorporaciones a nuestro consejo asesor y sobre todo también pues hemos fortalecido la relación con Casa América, con Iberdrola, con la Fundación Consejo España-Estados Unidos, con la Embajada Española en Washington. Hemos colaborado con el Instituto Franklin también, hemos colaborado con el Instituto de Empresa, con su escuela de Global and Public Affairs. En fin, yo creo que Hispanic Council está cada vez más fortaleciendo y consolidando su radio de acción y la verdad que estamos muy contentos. Pero bueno, no me quiero enrollar porque ustedes están aquí para escuchar a nuestros invitados.
Bueno, voy a terminar de presentar a María, que está aquí a mi lado. María, reciente incorporación a nuestro consejo asesor. Ella es doctora en Historia de América por la Universidad Complutense. Actualmente es profesora y dirige los grados de Historia e Historia del Arte en la Universidad CEU San Pablo. Es una experta en temas vinculados con las poblaciones indígenas en América, así como en la historia de las ideas americanas. Tiene un extenso currículum, pero bueno, los últimos meses me consta que dedica mucho tiempo a dirigir la Cátedra Internacional CEU Elcano, primera vuelta al mundo, en la que el Hispanic Council se adherió con todo gusto. Y María, muchas gracias por acompañarnos. Pues nos acompaña también la profesora Enriqueta Vila, doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla, profesora de investigación en el CSIC, y bueno, es una gran investigadora sobre diferentes países americanos, historia de la esclavitud africana y aspectos sociales de grandes comerciantes con América. Ha publicado más de 20 monografías, más de un centenar de artículos, ha participado en más de 40 congresos nacionales e internacionales, y bueno, y entre otras muchos logros y reconocimientos, pues es miembro de la Academia de la Historia en Madrid, en Santo Domingo, en México y en Puerto Rico. Le agradezco especialmente que haya venido. De hecho, ella tendrá que irse unos minutos antes por una urgencia que nos ha pedido, pero le agradezco que haya hecho el esfuerzo de no cancelar la presencia y de mantener su presencia en este ámbito, en este foro. Don Juan Eslava Galán, escritor, paisano de Jaén como yo, que bueno, pues estudió filología inglesa en la Universidad de Granada, luego completó su formación en Bristol, se doctoró en historia y es un gran experto en la historia medieval. De hecho, bueno, pues yo creo que es uno de los grandes autores de novela histórica y hemos conocido, gracias a sus libros, pues muchos aspectos de la Edad Media, y bueno, creo que es uno de los actores de divulgación histórica más prolíficos que tenemos en lengua española. Ha ganado el premio Planeta, el premio Fernando Lara de novela, del Ateneo de Sevilla, el premio Primavera, etcétera. Y estuvo en esta casa hace muy poco, el 22 de julio, porque estuvo presentando su último libro junto a Arturo Pérez Reverte, La conquista de América contada para escépticos. Así que, don Juan, pues muchas gracias por acompañarnos. Bueno, el formato de esta sesión, como es habitual, yo voy a tener el placer de ser el moderador y de hacerles llegar unas preguntas, y luego tendremos unos minutos para que abriremos el turno de preguntas, y como siempre les pediremos concreción tanto en la pregunta como en la respuesta para que el mayor número de personas puedan participar. Y bueno, yo les hago una pregunta abierta a modo de reflexión general. Y pues si quieren empezamos por María, como autora del informe. Bueno, pues ¿qué hay de cierto y de mito sobre la figura de Cristóbal Colón? O si nos quieres resumir brevemente pues las principales conclusiones de ese magnífico estudio que has hecho y que al final de esta sesión podrán adquirir con una pequeña donación a la causa, y estaremos encantados de que se lleven ese informe, que lo compren, vamos. Muy bien. Bueno, María, conclusión principal ¿no? de tu estudio. Se oye bien, ¿verdad? Sí. Pues, bueno, perdón, pero primero tengo que dar las gracias a Casa América por estar aquí, a Daniel por haberme invitado, porque Hispanic Council, las que trabajan muy bien, es un gusto trabajar con ellos, y luego por la suerte de compartir coloquio, tertulia con dos personas tan importantes y tan interesantes, ¿no? Y ahora vamos a ser escuetos a la pregunta. Les tengo que decir que me dieron el tema cerrado, vamos, no el tema, el título cerrado. Y yo cuando me llamaron les decía, bueno, yo voy a hacerme unas preguntas desde la más profunda honestidad histórica, y a lo mejor mi respuesta no es la del título que habéis puesto, pero no, finalmente, como además son preguntas que muchas veces me han hecho acerca del genocidio de Colón, del etnocidio, de las masacres, pues me ha venido muy bien hacérmelas a mí misma, para tratar de dar respuestas concretas, por supuesto con base histórica, y para de alguna manera sistematizar lo que ya llevamos muchos años trabajando, ¿no? Entonces la conclusión es que Colón, la figura que nosotros a la que levantamos estatuas o se pintan murales,
no es a la persona que tuvo una vida concreta, es al gran descubridor. Y es verdad que desde el punto de vista de la historia de la náutica, Colón merece todas las estatuas del mundo por lanzarse al vacío, por lanzarse a ese mar que era lo absolutamente desconocido, sin ninguna referencia, sin nadie que le siguiera desde el aire para decirles por aquí sí, por aquí no, ¿no? Entonces, un hombre profundamente tenaz, porque, como saben todos, presentaba su proyecto a los portugueses, después a España, estaba ya preparando una presentación del proyecto al rey de Inglaterra, y tenía algo que ya hablaremos sobre esto, supongo, luego, ¿no? Pues una intuición o un conocimiento anterior, ¿no? Hablando de ese proto-descubrimiento del que se habla a veces, ¿no? Pero lo cierto es que era un personaje muy complejo, con muchas facetas, tuvo unos momentos casi, diríamos, mesiánicos, ¿no? Que él mismo se sentía llamado a una misión, que por una parte estaba el tema de la búsqueda de las especias, que al final era lo que él quería, llegar a las Islas de las Especias, pero de pronto se encontró con que había algo con lo que no contaba y era América. Entonces, por eso en algún momento del informe aparece que es posiblemente el fracaso o el error más fructífero de la historia, porque además Colón hizo algo muy grande, pero sobre todo abrió la puerta a una serie de descubrimientos, de inventos, o sea, para la historia de las mentalidades, para la historia del conocimiento de la humanidad. Colón es un personaje absolutamente imprescindible, ¿no? Entonces, y eso es lo que se procura conmemorar cuando se levantan estatuas a Colón o cuando celebramos el 12 de octubre como Día de la Hispanidad, porque precisamente abre las puertas a un mundo nuevo que nos ha estrechado lazos y lazos muy profundos con América, con la América española especialmente, lógicamente, pero en general con América desde Europa, ¿no? Y yo aquí también quiero decir, y me callo ya, el tema de Estados Unidos. Cuando hablamos en Estados Unidos está habiendo una corriente muy fuerte para derribar las estatuas. Yo querría decir que es una parte mínima de los Estados Unidos. A mí me pasa como a Daniel, admiro profundamente a los Estados Unidos, creo que tienen cosas muy, muy buenas de las que nosotros podríamos aprender. Tienen otras cosas que no me gustan, como hay cosas que hacemos los españoles que no me gustan, pero por eso pienso que todo lo que sea construir lazos con los Estados Unidos, teniendo en cuenta que hay un pasado común muy importante y muy bonito, es positivo. Y caer en falsas discusiones, en falsas dialécticas, no es constructivo, todo lo contrario, va dejando cadáveres por el camino, o a veces son estatuas las que se van quedando por el camino, y creo que ese no es el camino honesto y digamos, constructivo, ¿no? De momento me callo, Daniel, si te parece, muy bien. Luego seguimos. Me han insistido en que sea muy breve. Bueno. Enriqueta, una valoración inicial sobre el título de la sesión, la huella de Cristóbal Colón en Estados Unidos, la figura de Estados Unidos, no, de Colón, perdón. Sí. Bueno, yo, como María ha hablado magníficamente y ha sentado las bases de por qué hay que admirar a Colón, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo me voy a fijar más, voy a empezar mi intervención hablando de la herencia hispana, de lo que es la hispanidad. Y se me ha venido a la mente inmediatamente, porque es una cosa que yo la digo muchas veces, cuando el director hablaba al final de las palabras del rey diciendo que España era un país americano. Pues hay un verso de Juan Ramón que me encanta. Dice, de América nos separa el agua. Punto, solo el agua. Es muy bonito, es preciosísimo porque lo dice todo. Entonces, Juan Ramón, que vivió allí tanto tiempo. Quiero decir con esto que, bueno, todos los que hemos estado en América sabemos que llegamos allí y yo estoy como en casa cuando llego a cualquier país de América. Y no es por el idioma solo, no es por el idioma, es por las costumbres, es por la forma de vivir, es por todo. Colón, mito, se está hablando aquí. No creo que sea un mito Colón. Colón es una realidad de, como ha dicho, un gran marino que por error llegó a un mundo nuevo y eso no se puede borrar. Eso es un gran hecho de la historia de la humanidad, quizá uno de los más importantes, ¿no? Porque Occidente descubrió un continente que no se conocía en Occidente. Entonces yo pienso que más que un mito es un símbolo que se ha elegido a principios del siglo XX. Se eligió el símbolo de Colón, tanto en Estados Unidos como en Hispanoamérica como en España, para crear un día que nos uniera a todos, que es lo que se va a celebrar, lo que se debe celebrar mañana, que está tomando una característica tremenda. Es verdad que a principios de siglo, esto empieza a celebrarse en 1914, me parece, o 15, en Estados Unidos, creo, la primera vez.
y en otros países hispanoamericanos. Es verdad que en esos años pues hubo una unión panamericana muy fuerte y había un sentimiento mutuo de... Yo quería decir que una idea de un autor italiano, de un colombianista muy famoso italiano que se llama Pablo Emilio Taviani, dice una cosa que es muy interesante, y es que en 1991 es cuando se derriba el muro de Berlín, y en 1992 España y muchos países americanos están preparándose para celebrar el día 1492. Entonces, cuando millones de personas que pierden su referencia de izquierda con la caída del muro, se aferran a contestar la idea de la colonización española en América, y lo toman como bandera. Que eso lo hagan los pueblos hispanoamericanos, que tienen una cultura indigenista, algunos de ellos muy, muy fuerte y muy, muy alta, lo comprendo, pero que se haga en Estados Unidos es una cosa que yo no lo puedo comprender. Es decir, que derribar estatuas de Colón en Estados Unidos no puedo comprender lo que significa, no lo sé. Muy bien. Don Juan, una intervención. Ante todo debo decir que junto a estas dos señoras que tenemos aquí, yo soy un tremendo ignorante. Yo soy un humilde divulgador de la historia y, por supuesto, no solo avalo, sino aplaudo todo lo que habéis dicho, ¿no? Por decir algo que no se haya dicho, yo diría, ya que estamos hablando de los Estados Unidos, que realmente el engrandecimiento de la figura de Colón en los Estados Unidos, concretamente lugares que él nunca pisó, porque él estaba obsesionado con pasar a las Molucas, a buscar el paso a las Molucas, la obsesión de la monarquía española durante un siglo, ¿no? Hasta que ya América empezó a rendir frutos auríferos. Pero hasta entonces hay una obsesión. Y, por cierto, haciendo una llamada a pie de página, ahora estamos celebrando la hazaña de Magallanes. Eso ya estaba en la memoria de Colón, del propio Colón, y de hecho el hijo, Hernando Colón, el de la gran biblioteca, él le plantea al rey católico la posibilidad de buscar el paso. Además le hace un planteamiento absolutamente moderno, tantas naves, tantos especialistas, tantos carpinteros, es decir, lo tenía perfectamente planeado, pero el rey católico, ya muerta su mujer, tenía más intereses en Europa, Italia, etcétera, que digamos que en buscar las Molucas. Pero bien, eso es una nota a pie de página. Colón, sobre todo, tiene importancia en los Estados Unidos a partir del cuarto centenario, porque los italianos que llegan allí, entonces grandes emigraciones con una mano delante y otra detrás, se sienten un poco humillados frente a la cultura anglosajona a la que llegan, Isla de Eli, todo aquello era muy humillante. Entonces ellos reivindican la figura de Colón, porque, hombre, todo esto lo tenéis porque uno de los nuestros lo descubrió, ¿no? Entonces empieza el engrandecimiento de la figura de Colón, que antes no se había engrandecido suficientemente, porque en la misma época de Colón había, hay que decirlo, navegantes que eran más expertos que él. Lo que pasa es que el que descubrió América fue él, ¿no? Pero se ha ignorado, por ejemplo, los viajes menores. Y Juan de la Cosa, por ejemplo. Claro, Juan de la Cosa. Que le negó desde el primer momento. Claro, los portugueses sabían más de navegación también que Colón. Ellos no se despistaban al llegar a la Cruz del Sur. Es decir, que esto también hay que decirlo, ¿no? Colón también tiene sus luces y también tiene sus sombras, ¿no? Un esclavista, pero por otra parte quiere rescatar los santos lugares cuando sea inmensamente rico. Es decir, es una figura muy rica, pero la importancia en Estados Unidos proviene precisamente de que empiezan a engrandecer esa figura los italianos por una cuestión obvia, ¿no? Yo diría también, subrayaría, que sobre todo en nuestra vinculación con los Estados Unidos, nosotros los españoles siempre hemos perdido la batalla de la propaganda. Hay una vinculación con los Estados Unidos más interesante incluso que el engrandecimiento de la figura de Colón, que sería nuestra intervención en la independencia americana. No solo la intervención directa que tuvimos, disimulada por razones obvias, porque no convenía darle ejemplos a nuestras propias colonias, nuestras provincias, nuestros virreinatos. No solo esa, sino también, que nunca se tiene en cuenta también,
que si los franceses pudieron ayudar tan intensamente en los Estados Unidos era porque nosotros estamos defendiendo con nuestra marina las colonias para que ellos pudieran poner todo el acento en lo que estaban haciendo. Eso es interesante, y yo subrayaría eso que no se suele subrayar, porque desgraciadamente los españoles siempre hemos perdido, y lo seguimos perdiendo ahora, la batalla de la propaganda. Entonces, cuando ahora, tú lo has explicado muy bien, existe este indigenismo que ha surgido ahora después de la caída. Lleva ya tiempo. Sí, pero bueno, pero ahora está en plena ebullición, ¿no? Bueno, yo me congratulo de cuando quitan una estatua de Colón. Si ustedes se fijan, la estatua del cacique indio que la sustituye suele ser muy mala, porque hemos cambiado mucha calidad de escultores de finales del siglo o principios de son grandes escultores, y lo que hay ahora son aficionados que hacen chafarrinones, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, dicho eso, creo que a Colón conviene estudiarlo con sus luces y sus sombras, porque es una figura absolutamente interesante, un hombre que, según avanza en sus ambiciones, al mismo tiempo está aprendiendo, esas ganas de aprender dentro de sus errores, y en fin, es muy interesante. Y nuestra vinculación, como digo, con los Estados Unidos, sobre todo ahora ya habría que subrayar el hecho de que hay una población hispana que está llevando nuestra cultura a los Estados Unidos, y que eso siempre es un gran valor, teniendo en cuenta que es, para mí, la sociedad democrática con sus defectos más avanzada que existe ahora mismo, y que es la luz que guía a muchos pueblos en el mundo, ¿no? ¿Puedo decir Por favor. un poco para abundar en lo que ha dicho Juan? Precisamente la intervención ahora de España en la guerra americana de independencia fue fuertísima, tanto de apoyo logístico como económico. Y el que hizo todo eso fue un señor que se llama Bernardo de Gálvez, que es malagueño, de los Gálvez de Bacharevalla, un nombre rarísimo del pueblo. Y Bernardo de Gálvez es uno de los pocos personajes mundiales que están con un retrato en el Capitolio, que son americanos de honor. Y el retrato en el Capitolio se ha puesto el año pasado, hace 2 años, y porque se lo prometieron. Hay una promesa jugando la guerra por la intervención que él tuvo para la independencia de los Estados Unidos. Es decir, que, como ha dicho Juan muy bien, yo creo que dentro de la historia de los Estados Unidos y de la herencia hispana en los Estados Unidos, quizás la menos representativa sea la de Colón, para la hispana, digo. Sí. ¿Fue Colón un genocida? Gracias por esta pregunta, me encanta. Y de hecho, cuando yo empecé a moverme en redes sociales, descubrí que había un grupo en una red social que se llama Repudio a las mentiras históricas de María Saavedra, porque niega el genocidio americano. Y yo pensé, mira, soy famosa. Bueno. Y esto fue ya hace mucho, ¿no? Entonces, no hay un genocidio. Vamos a ver. Genocidio en sí es que hay una voluntad de exterminar a un grupo por motivos étnicos, culturales, económicos. Eso no se dio en América. Entre otras cosas, si buscáramos simplemente una razón egoísta, América era un mundo para explotar económicamente. Entonces, si acabamos con la población, no tendría sentido. Primero, no hay esa voluntad. Segundo, no existirían los medios. ¿Cómo unos puñados de conquistadores que iban en las huestes de aquellos, pues de un Cortés, de un Pizarro, cómo van a acabar con una población que todavía no sabemos cuál es, ¿no? Todavía seguimos dando cifras de la población que había antes de que eran los españoles, pero no hemos llegado a un consenso acerca de cuántos había, qué población había en América antes de la llegada de Colón, y así empezar a calcular el porcentaje de descenso de la población. Colón no es en absoluto un genocida. Ni Colón ni los que gobernaron después América, porque al fin y al cabo Colón lo que hizo fue llegar a hacer esos 4 viajes que fueron la puerta para algo mucho más grande, ¿no? ¿Hay genocidio? No hay genocidio. Hay un descenso brutal de la población, sobre todo en las Antillas. En los primeros 50 años, sí, prácticamente desaparecen, ¿no?, los pobladores originarios de las Antillas. Pero eso no se debe a un genocidio, si es que no hablamos de genocidio cuando nos referimos a las enfermedades. La inmensa mayoría de los que mueren en las Antillas mueren, bueno, una parte por las guerras de conquista, obviamente, ¿no? Algunos por exceso de trabajo, porque no estaban acostumbrados al ritmo de trabajo que algunos españoles les imponen. Pero fundamentalmente la cosa de la mortandad
tan gigantesca que hay en las Antillas y en menor medida en el continente son las enfermedades tan normales para los españoles como eran el sarampión, la gripe, la viruela. Está muy estudiado por historiadores de la medicina y hasta qué punto estas enfermedades fueron, digamos, la causa de esa destrucción masiva, entre comillas, ¿no? Y por otro lado, bueno, luego entraremos en otro tema que también me interesa mucho, que es el del etnocidio, ¿no? Que es otra historia. Pero en cualquier caso, no solo no hay genocidio, sino que desde muy al principio, porque recordemos que Colón descubre los territorios del Caribe, que básicamente va al Caribe, ¿no? Toca un poquito del continente de Sudamérica y en Centroamérica, pero desde el primer momento quien está detrás de Colón es la corona castellana, y la reina de Castilla muy al principio, luego ya se queda de una manera muy clara reflejada en su testamento, pero desde prácticamente los inicios de la presencia española en América tiene la conciencia de que está allí para evangelizar. Y esto que algunos, pues de una manera un poquito escéptica, con una sonrisa de medio lado, dicen, bueno, sí, la evangelización, pero fue una excusa para... No fue una excusa. La reina católica tenía muy claro que estaba allí para evangelizar, y ese es el motivo por el que no hay esclavitud en América por parte de los españoles. Colón era esclavista, como ha dicho, sí, Juan, sí, pero es que estamos en un mundo que es esclavista. Es que los mexicas eran esclavistas, los incas eran esclavistas y el antiguo mundo era esclavista, pero precisamente la novedad es que América se va a incorporar a la monarquía española no como una colonia al uso de lo que después eran las colonias del XIX, ni tampoco como una colonia para obtener esclavos, como podían ser algunos de los puntos que Portugal había establecido en África. Los territorios americanos pasan a formar parte de la corona, en ese momento de la castellana, y los habitantes de aquellos territorios son considerados súbditos libres de la corona de Castilla. Por lo tanto, no se les puede esclavizar y trabajarán con unos horarios, trabajarán por un sueldo, cosas que hoy nos parecen lo normal, pero si estamos pensando en el año 1501, que son las primeras grandes instrucciones de Isabel la Católica, o 1504, cuando fallece y añade al testamento aquel preciosísimo documento en el que habla de suplico y encargo a su hija doña Juana, que no iba a gobernar, ¿no? Pero el regente Fernando y después a su nieto Carlos, que velen por el buen tratamiento de aquellos mis súbditos de las Indias. Entonces, es absolutamente la respuesta, si Colón era genocida o si la España que va a América es genocida, la respuesta es un rotundísimo no, aunque luego me caigan chaparrones en las redes sociales, pero es que yo creo que desde el punto de vista histórico hay que negarlo, porque no fue un genocidio. Sí, oye, a veces decir la verdad es a veces complicado, ¿no? En ciertos ámbitos, pero bueno. Don Juan, doña Enriqueta, ¿algún apunte sobre ese tema? Apunte. Sí. Colón genocida no se puede mantener, para mí, de ninguna manera, porque como ha dicho bien, el genocidio es una cosa completamente distinta a lo que hizo Colón. Las sombras de Colón, que la ha puesto aquí sobre el tapete Juan. Colón, como es verdad que fue un magnífico navegante, un marino estupendo, y que lo que llevó a cabo pues por un error, pero lo consiguió él. Pero Colón fue un malísimo gobernante, tan mal gobernante que después del tercer viaje viene preso a España, él y su hermano, lo mandan los reyes, y los reyes mandan un gobernador que se llama Bobadilla, que lo mandan primero mandan a Obando para ver qué pasa allí, y después, porque llegaban aquí a España noticias de que se estaban cometiendo muchas barbaridades con los indios. Los indios de las Antillas desaparecen, sí, mucho por lo que ha dicho María, quizás la mayoría por las enfermedades, pero también porque los indios caribes eran unos indios muy feroces, eran antropófagos, y además estaban continuamente en guerra contra los taínos. Los taínos lo hicieron trabajar mucho y muchos se murieron por exceso de trabajo. Pero en realidad no se puede hablar de genocidio. Ninguno llevaba allí la idea de acabar con... Es que no les convenía. A ellos les convenían los indios para que les trabajaran. ¿Cómo iban a querer un genocidio con los indios? ¿No? Y después, claro, ya después de estos primeros ensayos en las Antillas, que fue un desastre, ¿verdad? Empieza ya cuando se toma conciencia, aquí en la corona toma conciencia de lo que tienen por delante, y en realidad don Guillermo Céspedes del Castillo, en una charla, una conferencia muy bonita que dio una vez, y una idea que él siempre tenía, dice que la verdadera acción española en América empieza cuando Cortés
desembarca en Yucatán. Que lo de las Antillas fue un ensayo que salió mal, y fue cuando el imperio ultramarino empieza, cuando Cortés llega a ultramar, con todas sus virtudes y todas sus sombras, claro. Porque fue un imperio, y todo imperio puede ser muy engrandecedor, como el Imperio Romano en Europa, y muy, muy destructor, como el Imperio Romano en Europa, y como el nuestro en América, claro. Yo apuntaría, hay un estudio en la Universidad de Puerto Rico, han hecho un estudio de genoma, de ADN, etcétera, ¿no?, de restos y de las personas vivas ahora, ¿no? Es que siempre estamos dando por hecho que los taínos desaparecieron, es decir, que virtualmente desaparecieron. En absoluto. Según el estudio que han hecho en Puerto Rico, hay una alta proporción de sangre taína o sangre indígena en las poblaciones de las Antillas, ¿no? Es decir, que eso se ha exagerado notablemente. Ciertamente, las enfermedades que llevábamos, sin saberlo obviamente, una especie de guerra biológica, pero de la que los españoles eran inocentes, fueron abriendo camino a los españoles, no solo en las Antillas, que allí, debido al estadio cultural prácticamente neolítico en el que estaban, era muy bajo y esos indios no tenían resistencia. Como decía Colón en una carta, cuando pensaba esclavizarlo, decía: son muy mansos, con 50 guerreros que pongamos en la isla los tenemos controlados a todos, mansísimos. Pero cuando luego llegan a sociedades de guerreras como son, bueno, la maya ya está virtualmente en una gran decadencia, pero la mexica, pues allí, antes que los españoles, han llegado las enfermedades europeas y han abierto un camino, han debilitado mucho al tejido que se van a encontrar. Y lo mismo ocurre también en Perú. Cuando llegan en Perú también hay esos problemas dinásticos que hay, proceden también de que ha habido una gran mortandad y están un poquito... Es decir, que las enfermedades fueron un elemento, si queremos decirlo cínicamente, positivo en la expansión española en el continente. También es cierto que ellos a cambio nos prestaron la sífilis. A los 20 años la sífilis se había extendido por Europa de un modo tremendo, del mismo modo, porque tampoco había muchas defensas, ¿no? Pero dicho eso, también creo que debemos un poco incidir en la cuestión del esclavismo y del abuso. La Reina Católica desde el principio tiene claro, son súbditos, porque entre otras cosas España ha sido, en los 8 siglos anteriores, ha sido conquistadora y ha ido conquistando tierra. A los moros, obviamente, el mismo año en que sale Colón, se conquista el Reino de Granada, y ya hay una costumbre de asentar colonos para que cultiven la tierra, ¿no? Y entonces, sencillamente, esos esquemas se pasan, de otra manera, con los repartimientos se pasan a la tierra americana, ¿no? Y luego hay otro detalle que creo que debemos incidir en él. Ninguna gran potencia europea que haya tenido colonización, que los imperios coloniales que han venido después del español, ninguna ha producido mestizaje. La Reina Católica ya desde el principio fomenta que se casen los españoles con las indias, porque no considera que sean inferiores los indios. A los indios hay que convertirlos al cristianismo, como bien ha dicho María. Eso es lo fundamental, porque entre otras cosas eso es lo que está en el contrato. ¿Por qué los españoles tienen derecho a conquistar aquello? Que después, en tiempo de Carlos V, se vuelve a cuestionar un poco, ¿no? ¿Por qué tenemos derecho a conquistarlo? Porque el Papa ha repartido entre Castilla y Portugal, ha repartido el orbe, y entonces tenemos derecho a conquistar o colonizar los territorios paganos a cambio de que convirtamos a la gente. Aparte de que la Reina Católica realmente es católica, es una mujer religiosa, aparte de eso es, digamos que es parte del contrato, ¿no? Y ella fomenta desde el principio los casamientos, es decir, que la India, una vez bautizada con un nombre cristiano, pues se casen con los españoles sin ningún tipo de problema. A Hernán Cortés, cuando uno de los caciques le regala 30 y tantas indias, lo primero que hace es casarlas sobre todo con sus capitanes. Siguiendo, es un hombre culto, un hombre que ha estado en Salamanca, un hombre que admira, hay una gran admiración en la Edad Media por la figura de Alejandro Magno, incluso una sobredimensión de Alejandro Magno en la Edad Media, y él sabe que Alejandro Magno, cuando conquistaba hasta la India,
iba casando a sus capitanes con princesas nativas. Y eso es lo mismo que él hace, ¿no? Es decir, que desde el principio el español fomenta, quiere decir, obviamente, que no estamos considerando a los indios no ya ciudadanos, sino una especie de animales a los que explotar como han hecho otras potencias europeas, sino que desde el principio, desde Isabel la Católica, existe ese respeto, que luego se va a reflejar en las leyes de India. Lo que ocurre, estamos hablando del siglo XVI, hay un océano por medio y muchas veces las leyes que se emiten aquí, pues ya saben, ese dicho tan cínico se acata pero no se cumple. Es decir, muchas veces allí no las cumplían, ¿no? Y de ahí venían los abusos, porque hay una parte negativa en nuestra colonización, que es esos abusos que no se podían siempre prever, aunque se intentaba desde la metrópoli, desde España. Juan ha comentado que algo muy español es perder la batalla de la propaganda, ¿no? Lo vemos. Absolutamente. De hecho, lo vemos a diario hoy día también, ¿no? Quería preguntaros, hablamos de Estados Unidos, pero en el resto de América, ¿cuál es vuestra percepción de cómo se percibe la figura de Cristóbal Colón en otros países de América? Es una pregunta abierta para los tres. Pues yo creo que exactamente igual que Colón ha sido llevado a los Estados Unidos por los italoamericanos, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, todos recordarán, ¿no?, aquella estatua de Colón que estaba cerquita de la Casa Rosada y que Cristina Fernández de Kirchner mandó derribar para poner a una guerrillera que participó en la rebelión de Tupac Amaru. Y ahí también esa estatua había sido regalada por la colonia italiana y fueron los italianos los que protestaron, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo en la América española, en la antigua América española, es, insisto, en que creo que son grupos minoritarios. También es verdad que yo ahora estoy hablando, y al final en el informe todo esto está un poquito más largo, más explicado, entiendo, y ahora vamos a dar como unas pequeñas pinceladas. No quiero con esto que parezca que todo, a mi juicio, fue maravilloso y de color de rosa, ¿no? O sea, yo creo que tengo que oír tanto de las leyendas doradas como de las leyendas negras, pero hay que hacer justicia a la historia, ¿no? Entonces, yo siempre he estado muy a gusto, me pasa con Enriqueta, en América, cuando he viajado a países de habla española, he estado muy a gusto, y no solo por el lenguaje, ¿no?, que es verdad que facilita las cosas, pero me han tratado muy bien, ¿no? Y pienso que la base del problema de por qué derribamos estatuas de Colón o por qué quitaron a Pizarro, el fundador de Lima, lo quitaron de la Plaza de Armas de Lima y no lo destruyeron, pero bueno, está ahí en un parque un poco apartado del centro, ¿no?, y de las visitas turísticas, porque se ha creado esa falsa dialéctica, que estoy con Enriqueta, en que cuando el marxismo pierde esa lucha entre Oriente y Occidente en la época de la Guerra Fría, hay que pasar a otro combate, ¿no? Entonces se ha establecido un combate artificial entre la defensa de las poblaciones indígenas y la defensa de la actuación, en este caso española, en América, como si tuviéramos que elegir. Entonces, o estás con Colón o estás con los pobladores indígenas. Esto, que es lo que se ha visto en Hispanoamérica durante ya décadas, es lo que está sucediendo en la América del Norte. Tenemos un grupo que es más vulnerable, que son las poblaciones indígenas, obviamente, y tenemos que, para protegerlos a ellos, vamos a partir de una base ideológica. ¿Quién tiene la culpa de su situación? Aquellos primeros europeos, y el primer europeo es Colón, ¿no?, que pues efectivamente el legado de Colón en concreto en los Estados Unidos es mínimo, ¿no?, porque no llegó allí, pero se está creando esa falsa lucha, y por eso el Columbus Day se está cambiando en algunos lugares, se ha propuesto cambiarlo por el Día de los Pueblos Indígenas. Claro, tenemos que pensar en que estamos hablando del siglo XV, finales del siglo XV, de unas poblaciones, como decía antes, ¿no?, esclavistas tanto en América como en Europa, y lo estamos juzgando hoy con las luces que nos da la Declaración de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Carta de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es del año 2007, es muy reciente. Esa preocupación de carácter universal, de carácter político, de asumir una realidad que son pueblos indígenas, lo que ahora llaman los pueblos originarios, que están en distintas repúblicas, tanto en América Española como en los Estados Unidos, y que se debe respetar una identidad que tienen y que ellos quieren conservar, pero a la vez integrarlos en los estados-nación, que son relativamente recientes, son del siglo XIX. Entonces, Naciones Unidas va dando sus pasos, ¿no?, y va creando ese respetar la singularidad, pero a la vez integrándolos en los estados.
y algunos concejales, porque de hecho estos movimientos creo que este próximo lunes en Washington, de hecho no se va a celebrar ya el Columbus Day, han dicho que no, que se cambia por el Día de los Pueblos Indígenas. Entonces, ¿por qué hay que elegir? Naciones Unidas ha declarado el 9 de agosto ya como Día de los Pueblos Indígenas y lo conmemoramos en todo el mundo. Estamos en el año también declarado por Naciones Unidas, el año de las lenguas indígenas. Es decir, hay ya muchos actos que están a favor de ir haciendo ese proceso de integración y de remediar injusticias que no hay que remontarse hace 500 años, ni muchísimo menos. Además, cuando un concejal de Los Ángeles, que ha sido especialmente combativo para cambiar el Columbus Day por el Día de los Pueblos Indígenas, habla y es que nuestros pueblos no han tenido derecho a votar hasta bien entrado el siglo XX, pues yo les diría, ¿y la América Española? En la América Española, en las Cortes de España, en las del 10, en las de 1810, había un diputado por el Perú que se llama Dionisio Inca Yupanqui, y era un señor descendiente de los incas que en ese momento estaba estudiando en España, porque aunque se convocan elecciones en América para que vengan a las Cortes de Cádiz, realmente no llegaron, entonces tiraron de gente que estaba en Cádiz y tenía vinculaciones con América. ¿En qué momento, en qué otros países ha habido un indígena en 1810 que participe en unas cortes como fue el caso español, ¿no? A la vez, durante toda la época española hay una realidad administrativa, jurídica, política, que son los cabildos de los indios. Y es que había temas que la corona española dejaba, es una institución que es antigua, que pertenecía a Castilla, ¿no? Pero era de alguna manera la institución más democrática dentro de lo que puede ser una democrática en los siglos XVI y XVII, y es que para determinados temas se convocaba un cabildo de indios para que ese pueblo tomara decisiones respecto a medidas que venían desde el virreinato, desde el gobernador, desde el adelantado, ¿no? Desde quien fuera. Pues este tipo de realidades se pueden unir, ¿no? Y lo que nos están obligando es a tomar un partido en una guerra que es completamente artificial. O nos quedamos con los conquistadores o con los indios. Nos quedamos con Colón o nos quedamos con las poblaciones, las comunidades indígenas, que obviamente son mucho más abundantes en la América española que en la América anglosajona. Sí, no, yo quería decir que el movimiento indigenista ahora mismo es muy, muy fuerte. Muy fuerte, que hay países en que el día de primero la raza, después de la hispanidad, ahora se llama el Día de la Resistencia Indígena. Y fíjense qué curioso, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Entonces, quiero decir con esto que es una cosa totalmente ideologizada, pero ideologizada de tal manera, y como tenemos aquí ejemplo en España, a mí me preocupa porque eso puede ser una desmembración total. Se está poniendo de moda entre las clases altas del Perú estudiar aymara, por ejemplo. Y ahora mismo se emplea muchas veces el aymara. Claro, los indios todos hablan aymara, quizás es otra. A ver en qué sitio se ha respetado la lengua como se ha respetado. En Bolivia hay 16 millones de indígenas, la población más alta y allí una gran personalidad mundial pidió perdón por el genocidio español, que yo me moría de risa, pero bueno, porque allí precisamente en Bolivia. Pero lo que quiero, yo por ejemplo, el acabar con los indios de Norteamérica, como fue el avance hacia el oeste de los Estados Unidos, que es que lo hemos visto todo reflejado como un orgullo en las películas, en el celuloide, que han hecho una epopeya. Yo a eso tampoco le llamo genocidio, porque ellos no iban a matar a los indios, ellos iban a quedarse con las tierras de los indios, claro. Entonces quiero decir que el movimiento indigenista en América es muy fuerte y que Colón, como vengo diciendo, es el símbolo, el que cogen para decir todo lo español. El comienzo de la colonización española fue tremendo para los indios. Y eso es todo. Pero el movimiento indigenista es algo más que Colón, bastante más fuerte que Colón. Y ahora mismo yo creo que hay lo tienen que pensar las mismas. Bueno, y otra cosa importante, siguiendo con la independencia, no es que viniera un diputado aquí a las Cortes, es que a las Cortes de Cádiz llegaron, me parece que fueron 15 o 20 diputados, y yo he leído que en los sitios más lejanos, por ejemplo de Ecuador, en el Archivo de India, están haciendo elecciones para ver quién es el que representa a esa población. No, y es una cosa impresionante, eso no se ha hecho nunca, lo mismo que los justos títulos y todo lo demás. Pero eso nosotros, que la propaganda la tenemos perdida totalmente y que nunca se dice, lo sabemos los que hemos estudiado Historia de América, pero los demás no. Entonces,
Yo creo que es una batalla perdida, porque ahora mismo el movimiento indigenista está, sobre todo, socavando lo más importante que nos une, que es el idioma. Como ha pasado aquí un poco, como está pasando aquí, claro. Efectivamente. Que dicho sea, es un idioma que se habla el español mejor allí que acá. Por supuesto. En Puerto Rico he oído yo el español más bonito. Ahí está, por Colombia, la riqueza del español que tienen allí la estamos perdiendo aquí. Cuando le decimos extraordinario a un detergente, pues claro, obviamente la palabra extraordinario pierde todo su contenido. Yo subrayaría un par de cosas. Primero, es cierto que hubo genocidio en América del Sur. Lo que ocurre es que ya los españoles se habían ido, los habían echado. Pero genocidio, claro que hubo. Hubo genocidio en Chile, en Uruguay, sobre todo en Argentina. Hubo en el siglo XIX, sobre todo mediados y ya tirando también en la segunda parte, hubo un intento sistemático por parte de los gobiernos de exterminar a los indios, sencillamente para abrir camino, pero además con cazadores de cabezas, para abrir camino al progreso, ¿vale? Es decir, eso hay también que tenerlo en cuenta. Los españoles no fueron genocidas, pero después ha habido gobiernos genocidas. Y otra cosa hay que tener en cuenta, esto parece que es casi un chiste, es decir, la conquista no la hicieron los españoles, la hicieron los indios, y la independencia la hicieron los españoles. ¿Me explico? Cortés, cuando más gente tuvo a sus órdenes, cuando conquistó el imperio mexica o azteca, si lo queremos llamar así, tuvo como 1600. Con esa gente no se podía enfrentar a una sociedad guerrera que tenía decenas de miles de guerreros entrenados. Era una sociedad guerrera, la mexica. Obviamente lo que hizo fue aprovechar los pueblos del entorno que estaban sometidos por los mexicas, se aprovechó de esos pueblos, un buen diplomático, se le unieron y gracias a los auxiliares indios él pudo hacer la hazaña que hizo, de otro modo no lo hubiera hecho, ¿no? Y un poco de lo mismo ocurre también cuando Pizarro anda conquistando Perú, ¿no? Es decir, que eso también hay que tenerlo en cuenta, que es que ahora los indigenistas nos hablan de unas sociedades idílicas donde vivían estupendamente y tal. No, hombre, hacían sacrificios humanos, abrían el corazón y te lo sacaban palpitante con un cuchillo de obsidiana. Es decir, había pequeños detalles que no eran, y claro, los otros indígenas veían que el sacrificio que los españoles le hacían a sus dioses consistía en que el cura decía unas palabras raras que nadie entendía y levantaba un trozo de pan, y decían, hombre, esto es mucho más conveniente que lo otro, evidentemente, ¿no? Sobre todo cuando tú eres el que van a usar, ¿no? Sí, estas cosas hay que tenerlas en cuenta y hay que ganar la batalla de la propaganda, que la tenemos completamente perdida. Estas cosas hay que decirlas también, que no eran tan inocentes los indígenas, ¿no? Sino que, bueno, que también se aprovecharon de que también había culturas muy crueles y de eso se aprovecharon los españoles para ganarse a los demás, ¿no? Y luego, la segunda parte, la independencia la hicieron los españoles, porque ¿quién hizo la independencia? No los indígenas. Los indígenas seguían siendo tan atrasados como son ahora, después de 2 siglos, perfectamente mantenidos en el atraso por los gobiernos demagogos que se han sucedido. La independencia la hicieron los criollos. ¿Los criollos quiénes eran? Pues los españoles, los descendientes de españoles, que eran los que estaban en el palmito y dijeron, bueno, si la metrópoli está invadido por Napoleón, nosotros porque vamos a dar, si nosotros ya tenemos aquí universidades, hospitales, imprentas, todo lo que no se hizo en otras potencias coloniales. Ellos tenían el mismo desarrollo o el mismo subdesarrollo, si queremos, que se podía tener en España. Pues entonces dijeron, bueno, pues nos desvinculamos de ellos y vivimos por nuestra cuenta, que fue lo que hicieron. Claro, y los indios, perdón que intervenga yo ahora un segundo, los indios por eso fueron más en la independencia más aliados de los españoles que de los criollos. Ellos defendieron el ejército español, eso por una parte. Sí. Estas cosas hay que decirlas. Sí, pero vamos a lo que yo quería decir. La propaganda la tenemos perdida, pero yo creo que vamos a seguir perdiéndola, porque el problema es que aquí no hay, por parte de las autoridades en general, y no me estoy refiriendo a las actuales, las pasadas, no hay ningún interés en que esa propaganda exista. Entonces, por mucho que nosotros prediquemos, no. Sí. Bueno, quizás si en el futuro vienen autoridades que tengan cierta cultura, se puede remediar. ¿Tú crees que vendrán en el futuro? No lo creo, pero hay que esperarlo, ¿no? Hay que esperarlo. Yo también creo que
A ver, que para eso están instituciones como el Hispanic Council, como Casa de América, o sea que al final, yo no sé Enriqueta, pero nosotros en la universidad nos están metiendo por un embudo de vamos a escribir para nosotros mismos artículos hiper especializados que como mucho leerán 10 personas y nos están obligando a pasar por ahí, ¿no? Entonces la suerte que tenemos es que nos pongan un micrófono, pues como Daniel, como o sea, tantas instituciones que nos permiten, tú decías antes, Juan, yo soy un divulgador, pues bendita divulgación, porque es que nosotros al final nos quedaríamos metidos en un archivo si no fuera gracias a que nos da la palabra y un micrófono donde poder aclarar cosas, a veces contando anécdotas, es como uno cae, a ver, estamos hablando de un mundo en que se estaban machacando a los indios, en que allí una cosa era lo que decían las leyes en España y otra cosa lo que se hacía, pero luego resulta que Hernán Cortés tiene un hijo, que es el primer mestizo indígena, mexicano, con la Malinche. Francisco Pizarro tiene una niña con una princesa inca, que se la regala a Atahualpa, su hermano, el hermano de la princesa, digo, y tiene una niña que es doña Francisca Pizarro Yupanqui, me parece que es uno de los personajes más fabulosos de la historia común de España y de América. Esta hija, que nace en Perú, que es educada, medio por los españoles, medio por la familia de su madre, se vendrá a España cuando Carlos V diga mejor que no quede ningún Pizarro allí porque las cosas no las habían hecho demasiado bien los pizarristas, ¿no? en Perú por las guerras civiles entre españoles, y entonces esta mujer se viene a España, se casa con su tío Hernando, ahí pues efectivamente está la influencia de su tío Hernando, pero es que luego son los constructores del Palacio de los Pizarro en Trujillo, en esa plaza tan bonita. Ella se queda viuda y se viene a Madrid y se casa con un hombre al que ella le aporta una dote importante. O sea, es una mujer mestiza que se integra perfectamente en una sociedad supuestamente oscurantista, que no, racista, xenófoba. Entonces, esto es inconcebible. Pues con ejemplos como estos es con lo que yo creo que tenemos que enseñar a ver la auténtica realidad de la historia de América, insisto, sin relatos edulcorados. Colón efectivamente tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas no tan buenas. Era un esclavista, ¿no? Y a mí esto también me ha hecho pensar, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes pensarían que Aristóteles merecía una estatua, y no solo una, sino miles de estatuas y de retratos, no serían reales, pero bueno, todos yo creo que apostaríamos porque Aristóteles es el padre de la filosofía occidental en muchos aspectos. Pues uno va al texto de Aristóteles sobre la esclavitud y le entran ganas de llorar, porque Aristóteles dice, unos hombres han nacido fuertes y robustos para ser esclavizados y otros hombres hemos nacido frágiles pero con mucha cabeza para dirigir la sociedad. Entonces, por naturaleza, la inmensa mayoría, pues posiblemente un 90% en la Grecia clásica, habían nacido para ser esclavos. Entonces, esto en la época de Alejandro Magno nos llevaría a tirar las estatuas de Aristóteles. No. Que Colón tuvo actuaciones muy negativas, como ha dicho Enriqueta, ¿no? que efectivamente como gobernante era pésimo, era muy buen navegante, muy mal gobernante, pero lo que se levanta la estatua es al navegante, al que encuentra un mundo. También en el informe, no voy a contar mucho del informe porque así se lo compran en Hispanic Council, yo no me llevo nada, pero creo que ellos la verdad es que trabajan también, que se lo merecen. En el informe también se habla de cómo pues esas luces sí son compensadas, compensadas al revés, ¿no? O sea, hay sombras a lo largo de la vida de Colón. Era esclavista, es que todos eran esclavistas. Perdón, Enriqueta, antes de irte seguro que nos quieres decir algo. Nosotros nos gusta cumplir nuestros compromisos y vamos a liberar a Enriqueta a la 1:30. Voy a tener que salir antes de terminar, pero yo sí querría decir algo para que ahora ustedes lo comenten. Y es que, claro que era la paradoja es que la reina católica, que fue cuando Colón le llevó los esclavos, dice, no, estos no pueden ser esclavos, son súbditos míos, y además son súbditos míos, y yo quiero que abole la esclavitud, fue la primera abolicionista, pero esa misma sociedad que abole la esclavitud, los indios nunca fueron esclavos, admite y acoge, por decir una palabra, a millones y millones de africanos. Entonces, la esclavitud no se termina. Era una sociedad esclavista. ¿Por qué nunca nos han acusado a los españoles de que somos genocidas? Que tampoco fue un genocidio, fue una cosa, un instrumento que utilizaron. No querían acabar con los africanos, pero desde luego masacraron a los africanos.
La prueba está que cuando Inglaterra se pone a colonizar África, abole la esclavitud, claro. Pero lo que quiero decir es que la sociedad era totalmente esclavista, por eso que ha dicho María. Y lo veían normalmente, y la Iglesia lo veía normal. Y nadie nos afea, nos dice que cómo fuimos tan negreros, ¿no? Es que claro, como los españoles no fuimos los negreros, la esclavitud africana fue una cosa europea, y fueron los europeos los que nos llevaban a nuestra virreinato, a nuestra colonia. Los esclavos negros, hasta el siglo XIX, que ya los españoles se hicieron también por necesidad, tratantes, pues eso no se habla. Yo no he oído todavía a nadie decirnos genocida o a Europa genocida por lo que hicimos en África. Nunca. Y eso, y sin embargo, somos genocidas de los indios. Bueno, así se escribe la historia. Así se ha escrito. Bueno, Enriqueta, sabemos que tienes mucha prisa, te vamos a liberar. Sí. Yo les voy a pedir un aplauso para nuestra ponente. Enriqueta. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los que me han invitado. Bueno, muchas gracias. Y nosotros tenemos unos minutos para abrir el turno de preguntas, como le habíamos dicho. Como les habíamos dicho, les vamos a pedir que se identifiquen, por favor, y que sean concisos a la hora de plantear la pregunta, por favor. Si hay preguntas, que espero. Ahí hay una pregunta. Buenos días. Soy José María. Tengo una gran curiosidad, sobre todo para aquellas personas que han vivido en sociedades británicas o americanas, pues a ver si existe algún análisis o estudio en concreto por el cual se pueda entender por qué la sociedad sajona y americana tiene que estar explicando continuamente pues que debido a su colonización desapareció prácticamente una especie como el búfalo, que prácticamente no hay movimientos indigenistas fuertes porque no hay indígenas. Entonces, si existe explícitamente lo que han hecho, para que no tengan que estar como estamos nosotros explicando novedades? Yo no he vivido en el mundo anglosajón, pero como sí que he estado reflexionando acerca de lo que estamos viendo en Estados Unidos, que es muy llamativo, porque precisamente la desaparición o el echar a un lado a los indios, ¿no? Se dio más en lo que hoy son los Estados Unidos. Sí creo que nosotros tenemos aunque pienso que todavía podemos ganar esta batalla, pero tenemos un largo recorrido en el pasado de propaganda antiespañola, porque es que España fue un gran imperio con muchos enemigos y muchos envidiosos. Entonces, Bartolomé de las Casas. Nadie tiene un Bartolomé de las Casas en su historia. Y Bartolomé de las Casas no era un maldito en la corte española. Bartolomé de las Casas vino y estuvo hablando con Fernando el Católico, que el pobre Fernando el Católico se estaba muriendo en su lecho casi de muerte. Bartolomé de las Casas le hablaba y el rey se quedó dormido completamente. Pero es que después estuvo con Cisneros, después estuvo con Carlos I, denunciando esos abusos que se estaban produciendo. ¿Qué pasa? Que ese libro de Bartolomé de las Casas, titulado La brevísima historia de la destrucción de las Indias, fue el arma más preciada que España aportó a los enemigos de la propia España. Entonces, se publicó en Inglaterra, en Holanda, en Francia, y de alguna manera esos ataques a España no fueron contestados en ese momento, porque posiblemente no importaba. España era la potencia más fuerte en Europa, y después porque los españoles, un poquillo acomplejados, hemos querido subirnos al carro de una ilustración francesa que decía, no, es que los españoles son medio africanos, entonces hemos renegado de un pasado que nos han convencido desde fuera de que era malo, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente los ataques a España no los han tenido otro tipo de, digamos, de sociedades coloniales o colonialistas, ¿no?, como las queremos llamar. Yo apuntaría, yo sí he vivido en unos cuantos años en sociedades anglosajonas y he visto un poco cómo se genera esto, ¿no? Recuerdo que estando en Inglaterra, en la Universidad de Oxford publicó un libro que era colectivo sobre la Armada Invencible, y uno de los diarios ingleses más prestigiosos y podríamos decir más ecuánimes
pues publicaron una protesta contra ese libro, diciendo, porque el libro demostraba que, bueno, que no había sido esta cosa heroica de que los ingleses, unos pocos barcos, se enfrentan a una inmensa escuadra española y la derrotan y tal, ¿no? Que es lo que nos venden, o lo que ellos venden, su historia, ¿no? Sino que fue más bien pues una falta de coordinación, que para la época obviamente no se podía coordinar el ejército que iba por mar con lo que le esperaba en tierra, después las tempestades, en fin, una serie de desgracias que fueron las que acabaron con la Armada Invencible. Bueno, pues en una editorial del diario The Guardian, pues decían que, bueno, que los mitos nacionales hay que mantenerlos, es decir, ¿no? Estos señores no pueden, los señores de la universidad no pueden ahora arremeter con una cosa que es nuestro mito nacional. Bueno, pues ahí vemos ese contraste entre nosotros, que nos fustigamos continuamente y tenemos que pedir perdón por cosas que no hicimos, y otros que simplemente tapan la parte de su historia que no les interesa y magnifican la que sí les interesa, ¿no? Nadie sabe en Inglaterra, todo el mundo sabe de Trafalgar muchísimo, pero nadie sabe lo de la desgracia del almirante Vernon en Cartagena de Indias, eso no lo sabe nadie, ni lo de Blas de Lezo nadie, ni la derrota de Nelson en Tenerife tampoco, eso no está en su historia, sencillamente, ¿no? Es decir, a lo mejor en la universidad sí lo saben, obviamente, ¿no? Pero no está en la historia que se divulga al pueblo. Y yo añadiría también, yo estoy convencido de que la batalla de la propaganda no se pierde, pero hay que intentar ganarla. Yo creo que la Universidad Española tiene un pequeño defecto. La Universidad Española, hay historiadores prestigiosísimos que están haciendo una gran labor, pero hay cierto desdén por la divulgación fácil de la historia. Es decir, como todos sabemos, con nuestros impuestos estamos manteniendo una universidad, pero la universidad debería también de tener en cuenta, como lo tienen otras universidades europeas, que de vez en cuando hay que devolverle algo al pueblo que te está costeando los sueldos, ¿no? Y devolverle quiere decir, aparte de las investigaciones, que obviamente la gente no las entendería, pues también hay que hacer obras de divulgación. Somos unos cuantos que nos estamos aprovechando de ese hueco y yo hago obras de divulgación, sencillamente, obviamente yo me baso en los estudios que hacéis en la universidad, pero quiero decir que también habría que invitar a la universidad a que de vez en cuando desciendan al nivel del pueblo y divulguen, para que no estemos avergonzados por lo que hicimos en América, por lo que no hicimos en América realmente, ¿no? Y también, de camino, convendría, como yo he hecho en los últimos capítulos de mi libro, de América para escépticos, hacer una comparanza con lo que han hecho otras potencias coloniales, no ya en el siglo XVI, sino en el siglo XIX, cuando ya hemos pasado por la Ilustración, Declaración de Derechos Humanos y eso, y hemos hecho cosas tan simpáticas, como cuando no cubrían el cupo en el Congo belga, estamos hablando ya del XIX, a los niños de la aldea se le cortaban las 2 manos. Eso jamás lo hubiesen hecho los españoles en su momento. Estas cosas también hay que divulgarlas. Pues sí. Tenemos una pregunta por aquí del embajador Pérez y luego por allí, por favor. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que tan brillantemente habéis dicho, ¿no? Y a mí me gustaría que efectivamente hubiera una conjura nacional a todos los niveles para que efectivamente todos esos datos que son verdaderos aparecieran no únicamente para nuestro propio regocijo personal, sino como una causa nacional, ¿no? Y espero y deseo, yo no desespero, espero y deseo que efectivamente sea así. Yo creo que desde ese punto de vista las instituciones de todo tipo, públicas y privadas, tienen un papel fundamental que hacer, y desde luego el Hispanic Council está realizando una tarea enormemente meritoria. Pero yo quería recordar solo 2 cosas de este momento. Primero, yo creo que tenemos que pelear la batalla del día de Colón, del Columbus Day. Porque lo que sí he visto, y María ha hecho una referencia, es que frente al intento por parte de los grupos originarios, indigenistas, como se llamen, de hacer desaparecer el Columbus Day, ha habido una protesta, la de los italianos. A mí me gustaría que España, a través de sus representantes, hicieran exactamente lo mismo, protestar ante todos aquellos, públicos y privados, que cometen esa infamia. Yo creo que es importante que se haga y estamos todavía a tiempo de hacerlo. Y segundo, hay que recordar que mañana, 12 de octubre,
hay una ceremonia en la portada del edificio, de la sede de la Organización de Estados Americanos, donde tradicionalmente se presenta un ramo de flores a la estatua, la representación, por otra parte bella, moderna, de Isabel la Católica. Ha habido, desgraciadamente, algún momento en donde la institucionalidad española ha creído que, siguiendo los tiempos, debían renunciar a eso. Me pareció un error tremendo. Yo creo que es otra de las batallas que tenemos presentes, que a nadie se le ocurra, porque ya hay voces dentro de la Organización de Estados Americanos que están poniendo en duda ese homenaje a Isabel la Católica. Y tercero, yo creo que tenemos que recordar una historia no únicamente de 1492, sino de 1893, que es la Feria Columbina de Chicago, que es cuando empieza el tema de quién organizó. Naturalmente lo organizaron los americanos, pero quién impulsó y quién llevó a cabo fundamentalmente esa feria, que fue determinante para toda esta historia, fueron también los italianos. Yo creo que tenemos que aprender desde ese punto de vista, con independencia de si Colón era bueno, malo, regular y tal. No, yo creo que este país ha realizado una tarea fundamental en la civilización de una buena parte del mundo, ¿no? Y que desde ese punto de vista, efectivamente, lo que hay que recordar es que si tantos indigenistas viven en este momento en el norte y en el sur, bastante más en el sur que en el norte, es precisamente porque allí se encontraba España y no los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Muy Nada que bien. añadir, totalmente de acuerdo. Sí, hay una pregunta por ahí. A ver, yo no soy historiador como la mayoría de la gente que está aquí, procedo del mundo de la empresa y del mundo de la ingeniería. Entonces, lo que me gustaría sugerir es que en lugar de hablar solamente de propaganda, se hable de algo que los americanos son excelentes, de marketing, que es mucho más que propaganda. Y sobre todo, que se termine hablando de ingeniería social, que es lo que los americanos saben aplicar perfectamente, y nosotros en España tenemos un ejemplo magnífico de ingeniería social en ese momento en Cataluña. No es propaganda, es ingeniería social, es utilizar todas las ciencias, por supuesto las ciencias sociales, para llevar a un determinado razonamiento lo que efectivamente no tiene sentido. En ese sentido, los anglosajones, sean americanos o sean ingleses, son maestros, y los españoles en el marketing nos perdemos. Hay que hablar de marketing y de ingeniería social para demostrar que efectivamente lo que hicimos en América es algo que merece la pena tener un respeto. Es mi opinión. Pues yo Muy creo bien, que muchas lo que tiene que hacer Dani es ficharle, porque realmente, efectivamente, o sea, es una realidad. Tenemos que construir marketing. Nosotros vamos un poquito por detrás de muchos otros países, aunque están haciendo cosas muy interesantes en España. Así que me parece a mí que el Hispanic Council tendría que pedirle ya su tarjeta, si es que no lo conocen, para incorporarlo al equipo. Muy bien, nosotros encantados de que todo el mundo nos ayude en esta tarea quijotesca. Don Gonzalo Babé tiene una pregunta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la organización de este foro, y muchas gracias a María, a Enriqueta y a Juan por sus intervenciones, que han sido muy interesantes. Yo me uno a la petición no tanto del marketing como de otra pata que considero fundamental, que es la educación. Yo creo que la generación de contenidos que se están haciendo ya desde el Hispanic Council y desde las universidades y digamos, este pequeño magma que ya se empieza a suscitar, convendría primero ponerlo en conocimiento de las autoridades educativas del Ministerio. Yo sé que la colaboración con determinadas comunidades autónomas pues no será fácil, pero hay que intentarlo. Yo creo que transmitir a través de la educación, de los libros de texto, sin duda sigue siendo fundamental, porque lo que se aprende en la escuela luego es lo que al final termina quedando en el ADN de las personas. Pero en todo caso, como a lo mejor ese esfuerzo de transmitirlo vía la educación no es fácil, lo que sí sé que el Hispanic Council, y quiero felicitarle por ello, está haciendo, es utilizando las redes sociales, porque para la gente joven también se puede llegar, precisamente con estos vídeos que comentaba Daniel de ¿sabías qué? Porque al final, la gente joven también lo sabemos, ocupan píldoras de 1 minuto, de 2 minutos en ver un vídeo cuando van en el metro, cuando van en el autobús, o en fin, cuando tienen un ratito. Y ese tipo de píldoras de desmentidos yo creo que es fundamental
potenciarlas al máximo. O sea, que en el sentido de que la educación, para mí, forma parte de que podamos ganar esta batalla, no solo en términos de propaganda o en términos de marketing, sino también en términos de educación. Y animo a Hispanic Council y me pongo a disposición de Daniel también para colaborar en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra por aquí, luego por detrás. Buenos días. Bien, represento a la Asociación Norteamericana Hijas de la Revolución Americana y estamos todas realmente luchando por justamente mantener esos buenos vínculos entre nuestros dos países. Cogiendo el hilo en cuanto a educación, quiero también decir que aunque es una gotita en el vaso que hay que llenar, gracias a vosotros también y todos, estamos y hemos estado preparando ya estos últimos años films, vídeos, y nos vamos a todos los colegios ofreciendo charlas donde ya tratamos de subrayar la importancia de España en cuanto a la revolución nuestra, el punto tan desconocido, como siempre decimos, nuestro Bernardo de Gálvez, pero es algo que nos sorprende. Son chavales a partir de los 15 años, que es donde pueden resistir 20 minutos de vernos y oírnos y escucharnos y comprendernos. Es lo que podemos hacer y es lo que estamos haciendo, y seguiremos mejorando nuestros vídeos, mejorando nuestras charlas y nuestro español, pero estamos ahí, podéis contar con nosotras también. Pues muchas gracias, y gracias por el trabajo también. Y tenemos un último turno. Perdonen, yo no estoy muy puesta en historia americana. He vivido en los Estados Unidos, de hecho tengo un hijo nacido en los Estados Unidos, y yo voy a hablar primero de la universidad. Yo tengo una prima que la han paseado por toda Europa estudiando a Margarita de Austria. Yo creo que las facilidades que se están dando en las universidades americanas de investigación y de financiar los estudios no se están dando en España. Y que me perdonen todos los profesores, porque hay profesores magníficos como los que acaban de hablar en este momento aquí. Pero lo que no se puede tolerar es que haya cátedras vitalicias en España que relegan muchos trabajos en los adjuntos y se dedican a dar sus apuntes sin investigar más. Yo he pasado por las universidades españolas. Entonces yo quiero decir que así como en América se está montando todo para fomentar los mejores talentos en todos los aspectos, creo que en España no se está haciendo. Yo creo que es lo que se tiene que tener en cuenta. Perdonen si he ofendido a alguien. Que va, yo al revés, se lo agradezco porque estoy completamente de acuerdo. Ojalá en la universidad pudiéramos tener más recursos. A mí me admira mucho la concepción de vida universitaria que hay en los Estados Unidos, entre otras cosas porque dan un empujón y un impulso enorme a las humanidades, cosa que en España las estamos arrinconando y es un error gravísimo, ¿no? Entonces, ojalá vayamos por ese camino. En lo que me dependa, lo haría encantada. Desgraciadamente no tengo poder para hacer eso. Bueno, pues vamos a terminar. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, María. Gracias, Juan. Ha sido un placer. Antes de terminar, queremos haceros un pequeño obsequio, y es una magnífica lámina de Augusto Ferrer Dalmau sobre el descubrimiento del Cañón del Colorado por una expedición de aguerridos españoles. Así que Pero qué maravilla. muchas gracias a todos. Gracias a los asistentes también por acompañarnos, a toda la gente que nos está siguiendo por redes sociales, que es mucha, y gracias a Casa América también. Así que bueno, un aplauso y muchas gracias.